Buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Iván, un día más con vosotros analizando la actualidad. En este caso, pues vamos a hablar de la caída de Afganistán. ¿Por qué? Pues bueno, como podréis comprobar en la imagen, no están elegidas casualmente, pues ya se sientan en el Palacio Presidencial y han tomado el control total del país, pues los talibanes. Y en este caso, pues como podréis también comprobar en la imagen de arriba, los aeropuertos, o concretamente el aeropuerto de Kabul, ha estado totalmente colapsado durante estos días con la evacuación forzada de miles de civiles extranjeros. Por lo tanto, pues bueno, se presenta una situación cuanto menos interesante y la pregunta que siempre nos tenemos que hacer desde Trading Forex EU y cualquiera de nosotros que invierta en los mercados financieros es cómo afecta esta caída de este país, del régimen, a los mercados financieros. Lo primero de todo, como siempre, pues para más análisis de este tipo, para análisis de otros mercados financieros y demás, os recuerdo que me podéis seguir en TradingView, tengo un canal de Telegram y tenéis también mi canal de YouTube, así que si el vídeo os gusta podéis darle un like, poner un comentario y os lo agradeceré enormemente. Lo primero de todo, como en cualquier situación de conflicto, y pues bueno, más teniendo en cuenta cómo ha acabado, ¿no? Es decir, hemos visto a embajadores salir corriendo, hemos visto estampidas para intentar huir del país, etcétera, 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 ¿no? Incluso hemos llegado a ver imágenes en algunos medios de estos mismos talibanes divirtiéndose en los coches de choque, ¿no? Una cosa, pues yo creo que cuanto menos excéntrica después de tomar un país, ¿no? Y entonces, pues en este caso, para saber por qué la situación está así, o más que nada entender por qué se ha dado esta situación y el pensamiento de los afganos, creo que es importante entender su historia y yo creo que se divide en 5 grandes bloques o por lo menos son los 5 más sonados. Primero de todo, pues bueno, el periodo musulmán, entended pues bueno de que este país, ¿no?, se encuentra pues en la región de Persia y pues de ahí han salido grandes imperios musulmanes. En este caso pues también lo ocupó el imperio sasánida, terminó de caer por la invasión mongola. Por lo tanto, pues bueno, pensad que estos dos periodos suponen gran parte de la base que hay actualmente en Afganistán. Es decir, muchas veces, y seguramente lo escuchéis, insisto, no pretendo hacer un revisionismo histórico ni muy largo de todo lo que es la historia de Afganistán, pero de aquí tenéis que entender que gran parte, ¿no?, del sentimiento tribal, de las distintas etnias, de las distintas culturas que hay, en gran parte el motivo religioso, pues viene de toda esta época, pues que son casi 2000 años de historia, ¿no? Y en este caso, una vez terminado el periodo mongol, porque se había debilitado, el imperio se fragmentó, pues tuvieron un periodo de unos cuantos años de una dictadura, de una realeza, ¿no? Entonces, ese periodo fue más tranquilo hasta que llegaron los británicos en su época de mayor esplendor colonial durante el siglo XIX y parte del siglo XX, y pues tuvieron, por eso pongo un asterisco en las fechas, 3 guerras con los afganos, hasta en el punto en el cual pues cogieron y tuvieron pues muchísimas batallas con muchísimos muertos. Recordad que en aquella época el Reino Unido tenía la India y Pakistán, lo que se conocía como el Raj británico, y en este caso pues digamos fue una época complicada, sobre todo porque les fue casi imposible doblegar a los afganos, hasta el punto en el cual pues en el año ya 1919 el imperialismo y el colonialismo británico estaban de capa caída y ahí pues finalizó en gran parte las operaciones que tenían en esa región, sobre todo porque se estaban centrando en el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Luego hubo unos años de paz en la región, se les intentó meter dentro de lo que era la Segunda Guerra Mundial porque firmaron un pacto con Irak y un pacto con Irán, el pacto de Al-Shabaab, y pues bueno, pues ellos en cierta medida se desvincularon de él. Aún así, como veremos más adelante, no es que sea una región especialmente rica ni con una gran producción, por lo tanto pudieran haber aprovechado, ¿no?, en este caso la guerra como un país colindante que pudiera haber vendido armamento, personal, etcétera, 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 ¿no? Es decir, no se beneficiaron de ese periodo de paz.
Y una vez había acabado, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial, ya la Unión Soviética estaba en uno de sus puntos, ¿no?, más importantes, se había demostrado, ¿no?, como que era una de las grandes potencias del mundo y ya existía lo que era la Guerra Fría, pues ellos decidieron, la Unión Soviética, invadir Afganistán. ¿Qué es lo que ocurrió en este periodo de 10 años? Pues bueno, pues los americanos armaron, ¿no?, en cierta medida, bueno, en casi toda la medida, ¿no?, armaron a los insurgentes. Ahí es donde empezó a surgir, ¿no?, los primeros grupos armados de la región, que de ahí, insisto, de esta explicación viene que tengamos ahora mismo estos grupos insurgentes en la región y que sea casi imposible eliminarlos. Si os fijáis en todas las imágenes que tenéis en Google, en la prensa y demás, os daréis cuenta que casi todo el armamento es un armamento soviético, desfasado, nada tiene que ver con el armamento moderno, pero fijaros qué rápido ha caído el país en tan solo 3 semanas, después de 20 años, que esta es la segunda parte, ¿no?, de invasión por parte de los Estados Unidos. Pero terminando un poco lo que es la época soviética, supuso en gran parte la caída de la Unión Soviética, ¿no?, porque al final, pues, al igual que los británicos, habían tenido un gran hastío en esta región, muchísimas muertes, miles de millones perdidos, y pues los propios soviéticos no terminaban de entender qué habían perdido en esa región o por qué era tan importante, más allá de una tesis política y un claro expansionismo que tenía la Unión Soviética. En este caso, pues ellos pues terminaron por abandonar Afganistán y pasaron los años, y el parte del problema vino cuando pues Estados Unidos decide invadir Afganistán. ¿Y esto por qué ocurre? Pues ocurre porque en este momento surge un grupo terrorista, Al-Qaeda, al cual pues seguramente muchos de vosotros lo conoceréis. Y pues en este grupo terrorista pues lo que provocó fue muchísimos atentados. El gobierno afgano permitía que operaran, tuvieran sus campos de entrenamiento, sus zonas de cultivos de opio y demás, para poder ganar dinero y así poder comprar armas y preparar sus atentados. Y claro, pues eso incomoda mucho a la gente, hasta el punto en el cual, en el momento en el que se produce por parte de Osama Bin Laden la orden de atacar las Torres Gemelas, que fue el mayor atentado terrorista en territorio americano de la historia, pues en este caso Estados Unidos decide tomarse la venganza, pacificar la zona y eliminar a los insurgentes hasta pues la muerte de Osama Bin Laden y pues la casi eliminación de lo que era Al-Qaeda. ¿Cuál es el gran problema que tienen ahí? Pues bueno, que Obama decide retirar las tropas, se van retirando progresivamente, pero Biden es el que termina, ¿no?, de liberar, ¿no?, esas tropas, ¿no?, casi 20 años después del primer día de la invasión, después de casi $1 trillón gastado y después de miles de muertos, no solamente por parte de Estados Unidos, que no fue el único que estuvo en la misión de Afganistán, sino también incluyendo a los distintos países de la OTAN, entre los cuales incluimos España, Francia, Alemania, Reino Unido y demás, que pues en cierta medida, por ser aliados, se vieron envueltos en este conflicto, ¿no? Y entonces pues todo esto es lo que nos lleva a la situación actual. Si os dais cuenta, pues ¿por qué ha caído tan rápido? Por el mero hecho de que el propio ejército y el propio Estado era un Estado débil, era un Estado títere que tampoco tenía muchísima más responsabilidad que pues gastar dinero, como ha dicho el propio Biden. Es decir, nosotros podemos pagar a sus soldados, pero la voluntad de defenderse es de ellos mismos. Según el propio Biden, hace 2 semanas también decía que tenían 300.000 soldados, 300.000, y que no son pocos, y tenían armamento moderno, es decir, que les habían vendido sus propias armas los americanos. ¿Cuál es el problema? Que si unas personas con armamento de la época soviética entran en ese territorio, entran en las ciudades, y esos 300.000 soldados no se defienden sin pegar un tiro prácticamente, han llegado a conquistar el 40% del país en cuanto se han ido los americanos, pues a lo mejor es que no había mucha voluntad de defender el propio territorio. Es decir, que Biden no está del todo equivocado
en el análisis. Ahora bien, la retirada ha sido un desastre, como hemos podido ver. Y también para entender el por qué han durado estos grupos insurgentes durante tanto tiempo y por qué al final son capaces de aceptarlo, esto viene, pues como he dicho antes, por el periodo musulmán y el periodo mongol, que al final pues hacen tanto de punto pivote de la religión como de su forma cultural, ¿no? Entonces, una vez entendido el por qué funciona Afganistán y cómo funciona Afganistán y por qué esto que ha ocurrido era previsible que ocurriera, pues vámonos a los principales datos macroeconómicos de Afganistán. Es decir, es un país pobre, tiene un PIB per cápita muy pequeño, es decir, es de los países más pobres del mundo. También es cierto que tiene muy poquita deuda, una deuda de aproximadamente 32 euros por cada persona. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, el problema está en que si es un país poco fiable e intervenido, pues era muy difícil que tuviera déficit. Sin embargo, si os dais cuenta, por ejemplo, en lo que estaba mencionando antes, el gasto en defensa, pues gastaban aproximadamente 200 millones de euros al año. ¿Qué ha pasado con esos 200 millones? ¿Cómo puede ser que unos insurgentes montados en furgonetas con armas antiguas puedan tomar todo el país? Pues precisamente vuelvo a lo mismo, a las palabras de Biden, de no han querido defenderse ellos mismos, o a lo mejor es en lo que creen, ¿no? Y luego, por el otro lado, en la parte de la derecha podréis comprobar, pues bueno, ranking global de paz. Esto es del año pasado, ¿no? Se encontraba en los últimos puestos. Ahora yo creo que es el país, ¿no? En última posición. Pero si os dais cuenta, el número de migrantes es de casi el 20%. Es decir, al final es una zona muy conflictiva, una zona muy difícil de vivir y de ganar dinero, de ganarse la vida en general. Y por lo tanto, pues existe un alto nivel de inmigración, que lo iremos viendo cómo va aumentando seguramente a lo largo de los próximos años, incluso semanas y meses. Si lo vamos a ver seguramente todo esto a lo largo de los meses de septiembre y octubre. Y luego, pues también, como podréis ver, pues en la esperanza de vida es muy baja en comparación con países de la Unión Europea o de países desarrollados, que están entre los 70 y pico, 80 años, ¿no? Por lo tanto, fijaros, ¿no? La diferencia de calidad de vida. Y eso, pues un poco para que lo podáis ver en este país, pues de casi 33 millones de habitantes, ¿no? Que al final, pues está perdido de la mano de Dios, está entre Pakistán, está entre China y está entre Irán, es decir, está en una zona realmente complicada. Pero claro, mucha gente, aquí es donde viene el siguiente punto, es ¿qué compra y vende Afganistán? Pues mucha gente se pensará que todos los países de Arabia, todos tienen petróleo, y realmente que son muy, 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 muy ricos. Pero la realidad en el caso de Afganistán es totalmente distinta. Si os dais cuenta en este gráfico del año 2019, porque el año 2020 no es un ejemplo, y ya os digo yo que el año 2021 para nada va a ser otro ejemplo, tenéis que te ha tenido unas exportaciones totales de 2,24 mil millones de dólares. Y en este caso casi la mitad, es decir, unos 1.100 millones de dólares, son en total en ventas de oro, es decir, es propiamente un país minero en este caso. Y luego en los destinos, que por el peso que tiene Emiratos Árabes no os llevéis a error, es que el 100% del oro, según estos datos estadísticos, se vende a Emiratos Árabes. Por lo tanto, realmente, si lo quitásemos de la matriz, realmente lo único que venden o lo que exportan es uvas, frutos secos, higo, goma, es decir, realmente una producción de poco valor añadido y, sobre todo, si os dais cuenta, de poco calado internacional, hasta el punto en el cual Estados Unidos, habiendo sido el país protector, solamente compra el 1,59% de su producción. Es decir, no compran nada de nada de nada. Es decir, al final realmente incluso China, ¿no?, que tiene frontera, una pequeña parte, pues tan solo es el 1,30% de las exportaciones. Por lo tanto, podríamos decir, igual que he dicho antes, que su gente es pobre, pero no es pobre por ellos mismos, sino que también es un país que realmente no tiene materias primas y que la zona geográfica tampoco acompaña mucho. Y claro, después de ver esa retirada, noticias, telediarios, seguramente os habréis hinchado a ver publicaciones respecto a lo que ha ocurrido en Afganistán. Pues entonces os preguntaréis, ¿qué ha ocurrido ayer en las bolsas? Yo he cogido el último gráfico de hoy, por lo tanto la última vela, no la tengáis en cuenta, que viene dada pues porque va a haber un discurso de Biden y por lo tanto, pues bueno, las bolsas europeas y americanas siempre pues tienden a hacer movimientos extraños. Pero el día de ayer tuvimos vela verde en el Nasdaq, vela verde en el S&P 500, vela verde en el US 30, vela verde en el DAX, vela roja en el caso del Eurostoxx, pero bueno, por otros motivos de que había algunos países que han tenido dificultades, pero principalmente el principal país, ¿no?, de la Unión Europea, que es Alemania, vela verde.
Y luego, si ya vamos a los países, ¿no? que digamos están más cercanos al conflicto, ¿no? Pues en el caso de China, la vela de ayer pues fue una vela totalmente tranquila, pero también pensad que en China han ocurrido otras cosas, como el tema de la educación, la inestabilidad que están teniendo en cuanto a temas de políticas internas, pues va acompañado, pero no tuvo una vela roja. En el caso de Japón llevamos una tendencia bajista ya desde hace meses, o sea que esa vela, si os dais cuenta que es roja, retrocedió casi el 70% de ella, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, digamos que Japón en ese sentido no se libra de su tendencia más allá de lo que haya ocurrido en Afganistán o no, por coger países un poco de la zona. Y en el caso pues de la India, pues sigue subiendo en el Nifty 500 y el índice de Moscú pues se mantuvo igual, incluso creció un poco, pero bueno, ya veis que el índice de Moscú hoy se ha disparado, ¿no? Entonces, digamos que las bolsas no lo han reflejado, es decir, vale, puede haber ocurrido todo esto en Afganistán, se puede haber liado un pollo monumental, pero a los mercados financieros les ha dado igual. Y todo esto viene precisamente por lo que compra y vende Afganistán. No afecta realmente a casi nadie en casi nada. Y luego, por otro lado, efectos sectoriales. Pues bueno, yo aquí efectos sectoriales he querido pensar sobre todo en quiénes son los principales perjudicados. Y que bueno, que en un futuro pueden tener una segunda oportunidad, que hablaré de esto más adelante. Pero, ¿cuáles son los efectos sectoriales? Pues está claro que Raytheon, que son armamentística, Boeing armamentística, BAE Systems armamentística, y he querido coger el caso de Indra, que es española, que es armamentística, pues pensad que las velas realmente, pues si os dais cuenta, los gaps que hay entre la apertura y el cierre de estas velas, en el caso de Raytheon pues ha seguido bajando, aunque ha tenido una ligera recuperación durante el día de hoy, y BAE ha tenido un gap brutal, es decir, ha tenido un gap, si os dais cuenta, bastante interesante, es decir, en este punto ha tenido un gap entre la vela de ayer y la vela de hoy importante. Boeing pues sigue en caída libre y fijaros, incluso creciendo ayer los índices americanos, caída y chapuzón incluso en un gap. Y luego tenéis a Indra, que es española, que pues en este caso pues no ha podido soportar ayer que estaban los índices, lo que os he dicho antes, el US 50, es decir, el índice europeo 50, el Eurostoxx, está bajando, pues bueno, en cierta medida es por la bolsa española, pero Indra es de las que lo hizo peor en el día de ayer, ¿no? Por tanto, el sector armamentístico ha tenido y seguramente tenga unos cuantos malos días debido a este tema, puesto que al final la retirada de tropas supone menos consumo de armamento, menos consumo de suministros, es decir, al final afecta a toda la industria, ya que todas las tropas de la coalición internacional pues al final también compraban mucho a su propia casa, ¿no? Y en este caso pues Indra venía comprando por parte de España, BAE Systems británico y Boeing y Raytheon pues compraban por parte de los americanos, ¿no? Y entonces, pues la pregunta, una vez llegado a este punto, es decir, hemos visto que es un país pues realmente complejo en el tema cultural, en el tema étnico, en el tema religioso, en su situación geográfica, que además es un país pobre, pero que no solamente es pobre porque ellos quieran, sino porque no tienen, y encima hemos visto que a los índices realmente no les ha afectado en exceso, solamente ha afectado a un sector. Pero claro, ¿qué retos se esperan en el futuro? Pues bueno, pues yo aquí os he puesto 4 fotos que yo creo que claramente marcan la situación de partida ya para lo que vamos a ver los próximos días, meses, incluso años, ¿no? Es decir, tenemos a China y tenemos a Rusia, ¿no? Que ahora mismo pues el problema lo van a tener en sus fronteras. ¿Por qué? Porque al final pues también esta gente va a inmigrar, que yo os pongo pues una foto de una patera, pero igual que ha habido inmigración desde Siria a toda la Unión Europea, pues también puede haber inmigración hacia China, hacia Rusia o incluso hacia la propia Unión, ¿no? Es decir, que al final Siria tenía 3 veces menos población que la Unión y ya ha sido un problema. Imaginaros toda la gente cuando tienes casi 40 millones de personas, de los cuales una gran mayoría quieren huir. Lo segundo, la proliferación de nuevos estados terroristas, es decir, de nuevos grupos terroristas. Si antes estaba invadida Afganistán precisamente por su política laxa frente a los grupos terroristas y frente a las facilidades que les daba, ahora mismo estos mismos han vuelto a tomar el país. Entonces, aunque se asienten y durante unos pocos meses no generen problemas, no significa que en un futuro no vaya a haberlos. Y este terrorismo puede darse tanto en Rusia, como puede darse en China, como puede darse en la Unión Europea y en Estados Unidos. Y por último, después de ver cómo ha sido esta salida, y aunque no me guste defender mucho a Biden, tiene razón, cualquier momento iba a ser malo para salir, el problema no es el momento, sino el cómo se ha hecho,
pues puede marcar al final, igual que hemos visto la caída del Imperio Británico, la caída de la URSS, ¿no? Que podríamos decir es imperio socialista, pues puede suponer, ¿no? Por fin, ¿no? O por desgracia en este caso, la caída, ¿no? del Imperio Americano, debido, como vosotros pues queráis interpretarlo, ¿no? Porque al final es una salida, pues no a efectos reales de muertes ni de dinero gastado, pero a efectos de orgullo y de prestigio, similar a lo que fue Vietnam, ¿no? Muchos analistas de defensa pues lo entienden así. Entonces puede que estemos volviendo a ver un Estados Unidos más aislacionista, un America First, ¿no? En ese sentido, como ya decía Trump, que también lo ha mantenido Joe Biden, porque ya habéis visto que tampoco se ha desligado mucho, tanto en su política interior como en su exterior, y por lo tanto, pues bueno, yo creo que nos espera un futuro, no por la caída de Afganistán, sino por los efectos colaterales que va a tener, realmente complicado, y que seguramente va a afectar a los mercados financieros de una forma u otra. Por lo tanto, espero que este análisis os haya sido de utilidad, espero que os sirva para entender un poco por qué se ha dado esta situación. Y pues como siempre os agradezco si le podéis dar un like al vídeo, también tenéis otras redes para seguirme, y con todo esto me despido, nos vemos en el próximo análisis. Un saludo y hasta la próxima.